que cuando llegué el tema en la U estaba complejo, Sí. estaba picante, Ujú. estaba muy difícil. De hecho, no empieza bien. No, y aparte de no empezar bien, en lo personal yo sentía que tampoco había empezado bien Ujú. y había mucha necesidad. Sí, Entonces, mediante la necesidad empieza un poco la presión claro. y la presión era muy grande, o sea, no era fácil. ¿Cómo eres tú ante esa presión? No, que había jugado en un equipo con mucha presión también. Me Ujú. había ido muy bien en otro equipo grande, América, Tolima. claro, que buscan lo que todos quieren, Ujú. ser campeón. Y por ahí cuando yo llego acá al club, después de tantos años, había una necesidad y una preocupación Ujú. del qué hemos hecho mal, Claro. Bueno, finalmente te vas cuestionando de todo un poco, así que no era fácil venir a jugar a la U, pero fue un reto más a mi carrera. ¿Cómo te llegó esa opción? Manuel Barreto me fue a buscar. Él fue la principal persona, con él, yo por él llego a la U. Él me va, él primero habla conmigo. ¿Cómo se da esa...? ¿Lo conocías de antes o...? No, Manuel como que se consigue el número, Ujú. llamó a Chile, se comunicó con unas personas. Normalmente hoy en día todo es por scouting, estadística y todo ese tema. Claro. Y bueno, me empezó a hablar un poco de mi estadística. Yo aún estaba jugando, sinceramente. Ujú. En el club me quedaban un par de partidos más, Tolima, ¿cierto? claro. Y me empezó a hablar de esta opción de que él era el jugador de que yo era el jugador que él andaba buscando en esa posición y Ujú. que eh, sabía de mis cualidades, Ujú. de que un poco había visto mis mejores partidos como mis peores partidos Ujú. y que le había gustado. Empezó un poco a hablar de táctica, de fútbol, Ujú. de lo que me gusta. Y bueno, cada día hablábamos un poquito más, ¿viste? Bueno, mañana entreno, a ver, pasaban 2 días, me hablaba, ¿te puedo llamar? Sí. Rodrigo, ¿qué tal? Bien, bien. Y empezamos a hablar nuevamente. Y me hablaba. Siempre fútbol, 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 fútbol. Sí, quizás es la forma en la que uno conecta también con las personas. No, no de repente todo es color de rosa. O Claro. sea, hay veces que quizás hasta el acento o la forma de hablar de una persona no te puede gustar. Ujú. Pero si hay temas en comunes, por ahí vas entrando, pensando un poco más. Y claro, en ese orden de cosas sentí que él realmente había visto cosas en mí que quizás yo las veía, pero en este tema de querer siempre que nadie se diera cuenta de Ujú. cosas, como que yo mismo no las decía, pero Ujú. yo sabía que sí las hacía bien. Claro. Entonces, por ahí fue un tema y él me habló un poco de lo que es la U, el proyecto deportivo que hay en la Ujú. U hoy en día. Ujú. Que cuando yo llego era un proyecto deportivo, pero con una mochila, Claro. ¡pah!, gigante. Había que campeonar para dejar un poco la presión de lado. Sí, aparte de eso, que también las cosas eh, no se venían dando bien a Ujú. nivel futbolístico. Claro. Porque hay veces que tú puedes ganar, quizás no puedes sumar, digamos, la estrella, Ujú. pero jugaste bien durante todo el año, o Claro. había un alto rendimiento, o tu Ujú. equipo siempre estuvo peleando arriba. No es que te quedes tranquilo, pero es un poco más digamos, más fácil de sobrellevar. Claro. Y bueno, también me empieza a convencer un poco con el tema de lo que es torneo internacional, porque mi obsesión en mi carrera siempre fue la Copa Libertadores Ujú. y bueno, ya había jugado varias, como 3 o 4 sudamericanas, Ujú. claro, y a mí me obsesiona en la Libertadores. Estar metido en torneo internacional siempre me ha gustado. Entonces, era llegar a competir en Sudamericana y el año siguiente tocaba entrar a fase de grupo Copa Ujú. Libertadores. ¿Cómo? No me preguntes, pero estaba esa presión también en mi cabeza de que quería también jugar una Copa Libertadores con la U y poder también llevar al equipo a lo más alto. Así que
se dio. ¿Llegó a viajar, Manuel? ¿A conocerse ya personalmente? No, nosotros, pasa que hay como en Colombia hay se juega como dos ruedas, Ujú. pero también tienes que clasificar a cuadrangulares finales y Sí, si no clasificas quedas parado. chao, sí. Claro. Entonces, bueno, un poco ahí como que el segundo semestre no nos fue tan bien. Terminamos muy bien, Ujú. pero los primeros 5 o 6 partidos no nos fue bien. Entonces, bueno, eh, me avisan de antemano. Bueno, la gente del Tolima tenía yo una cláusula Ujú. de renovación y de compra con ellos. Ya. En la cual yo cuando llego me piden una reunión, obviamente, para saber sobre mi futuro. Y me dicen que no iban a contar conmigo, Ujú. que mi figura ya de futbolista no era lo que ellos andaban buscando, Ujú. que estaba viejo, ¿Tenías 29 años? sí, y que prácticamente no era un jugador del perfil de lo que ellos querían. Ujú. Esto me lo dijeron faltando 8 o 10 partidos para que terminara el año. Uf, fue lo peor que podrían haber hecho. ¿Cómo juega un futbolista con esa noticia en la cabeza? Hice como 4 goles después. Traté de ser siempre el mejor. Siempre. Porque mal que mal, yo recuerdo ese día, tuve la reunión con la gente del Tolima. Muy normal, salgo caminando a la calle, con mi gorra puesta, me voy. ¿Sabes que tenía tanta rabia que me fui caminando de ahí hasta la casa? ¿Y era? Pues te he puesto hace unos 4 kilómetros, Ujú. un poco más diría yo. Me fui caminando, de la rabia, impotencia, y decía. Pero por ahí fue, o sea, como cuando te tocan un poquito el orgullo, Ujú. y ahí fue duro. Porque después de eso, conmigo no hubo vuelta atrás. Quisieron vuelta atrás, Ah, sí. un montón de veces, obvio. Pero ya uno como persona y como jugador también a veces tiene que tener digamos, su dignidad Sí, y su idea y... su amor por uno mismo. Ujú. Entonces tocaba demostrar que yo realmente era, digamos, eh, el jugador que soy Ujú. y en base a mi trabajo, a mi día a día, demostrar que en realidad estaban equivocados. Mira. Sí. ¿Ya había aparecido la U? No había aparecido la U. Mi carrera un poco, a ver, no sé cómo decirte. No tengo representante. Ok. ¿Porque no te gusta o porque lo tuviste y tuviste una mala experiencia? Sí, he tenido mala experiencia. Como es el Ujú. fútbol no todo es lindo. Hay muchas malas Sí, experiencias. En la vida en realidad. es verdad. Entonces como que dije, bueno, ya estoy acá. Tengo que luchar yo por mi futuro, Ujú. por la familia, por los niños y por mi esposa obviamente. Y no, a jugar, a meter y a demostrar. Y hubieron llamadas, sí, obviamente. Llamadas de todos lados. Pero ya directamente me llamaban a mí. Entonces, claro, cuando me llama la gente de la U también, un poco ellos decían, pero como un jugador con estas características o quizás también con estas estadísticas, Ujú. no tiene Claro, claro. representante. Yo estoy acostumbrado a tener que llamar a Pepito, a Juanito, digamos, como para poder negociar por Ujú. ese jugador. Bueno, yo soy distinto, le dije. Yo no tengo representante. Es directamente conmigo. Y ahí empezamos, bueno, a avanzar. Y ya la gente, bueno, Manuel un poco me habla de que ellos ya querían un poco cerrar el tema conmigo, de que estaba convencido él, en Ujú. lo personal él, Claro. porque eh, mucha gente por ahí, creo que mucha gente no sabía de mi tema.
hasta que ya se filtra, pero ya se filtró cuando yo había venido acá. Ujú. Y bueno, le doy mi palabra yo y le dije que ya venía, que venía a la U. Pero él me quería estar seguro, entonces me dice, no, tenés que venir a firmar. Porque sí, porque la gente aquí está un poco ansiosa, Claro. la gente del club, y necesita que en realidad podamos ya un poco formalizar. Claro. Así que me vine como 5 días, 4 no, 3 días, algo así acá, Ujú. y me fui. Nadie Dejé sabía. todo. No, Nadie dejé, se dio cuenta que Ureña vino al Perú a firmar. no, Mira. dejé todo firmado y me fui. Esto en el 2022. Sí, no, esto fue sí, Diciembre debe haber sido 2022. diciembre, miento, octubre. En octubre yo. En octubre. Ya me había, ya, digamos, pasa que yo a Manuel por ahí, No había terminado ni el campeonato acá, ¿o sí? sí, ya había terminado. Pero octubre recién va No, terminando. terminando, Ah, ya había ya, terminado. sí, ya. Eso ya estaba, Ay, ya. ay, ay, ay. No, ya estaba todo y un poco como en la confianza con él. Ujú. eh, bueno, decidí igual no esperar más, o sea, no por salud mental ni esas cosas, Ujú. porque opciones iban a llegar sí o sí. Claro. El tema era que yo andaba, o sea, más que buscar, estaba esperando algo que me sedujera. Ok. Y bueno, tanto hablar con él que un poco salió este tema Bien. del tema del proyecto deportivo que él quería para la U. Un proyecto deportivo que ya lleva 2 años contigo, casi. No, yo llevo 1 año y medio, Pero vamos a cumplir 2 ya. casi, de aquí a fin de año. Sí, en lo personal sí. ¿Llegaste donde esperabas? ¿Todo lo que te comunicó Manuel se está dando gradualmente como se espera que sea este proyecto? A nivel Sí. futbolístico, totalmente. Mm. A nivel futbolístico uno es cosa de ver cómo hoy está posicionada la U también. Ujú. A nivel nacional e internacional, todos sabemos bueno, eh, a nivel nacional siempre toca pelear títulos. Bueno, lo mismo que exigen en la vereda del frente, obviamente, Ujú. que es normal. Y a nivel institucional, la verdad, siento que he tenido más que en otros equipos grandes en los que he estado. Mira. La verdad que están haciendo las cosas muy bien. Y me pone contento también por saber que en el lugar en el que estoy, un poco representa los valores de lo que yo quiero también Ujú. para el jugador de fútbol. ¿Qué Para el son? jugador de fútbol. ¿Qué son, por ejemplo? Si pudieras enumerar algunos. Respeto, Ujú. la calidad humana de los trabajadores, Ujú. eh, instalaciones, el día a día, eh, los cuidados que le dan al jugador, que por ahí quizás son cosas que por ahí no se le toman mucho el peso en el fútbol, pero sí son bastante importantes también para que un jugador pueda rendir, por ejemplo. Cuando un jugador no está bien, no está cómodo, desde lo básico, por ahí quizás le pueda costar un poquito más. O quizás lo hace, pero a regañadientes, ¿me entiendes? Ujú. Porque el jugador de fútbol igual es especial. Claro.